Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Antes que nada, agradecerle a Dios porque ya se aperturaron nuestros templos. Gracias al Señor que ya podemos congregarnos, que ya podemos reunirnos con las precauciones debidas, pero igual ya podemos estar dentro de nuestras casas de oración, juntamente con el pueblo, alabando y glorificando al Señor. Así es que agradecemos al Todopoderoso por esa gran oportunidad. No sé cuántos han regresado, cuántos ya no quieren regresar, Dios lo sabe, porque hay gente que ya a los 15 días de haber estado en la cuarentena se declararon que ya no eran cristianos. Pero gracias al Señor, usted y yo todavía seguimos adelante. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Así que agradecerle al Dios Todopoderoso esa oportunidad. Y bueno, después de esto, pues traigo para ustedes un pequeño mensaje que yo lo he titulado La carta perdida de Pablo. Si nosotros miramos Colosenses capítulo 4, el versículo 16, dice así la palabra del Señor. Y cuando esta carta, la de los Colosenses, y cuando esta carta fuese leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y la de la Odisea, que la leáis también vosotros. Está claro en este pasaje, no hay tela que cortar. Dice que cuando esta carta, la carta a los colosenses, la lean, que esta carta sea leída también a los laodicenses. Y la carta de los laodicenses también sea leída a los colosenses. Partiendo desde allí, encontramos que esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en la Odisea no la tenemos entre los libros sagrados. No aparecen, excepto en algunas versiones de la Vulgata latina en la cual aparece. Pero la carta que aparece es una carta posterior al tiempo de Pablo. Hay cosas que son detalles que debemos de entender. Pablo pues prácticamente no escribió las cartas. Siempre tuvo alguien que se las escribió por él. Pero siempre firmaba las cartas. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Es decir, ese es el sello de Pablo. El sello de Pablo son sus letras. Escribía grande, con letras grandes. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces Pablo no escribió. Por ejemplo, la carta a los romanos ahí mismo dice que fue Tercio quien escribió la epístola. Pero siempre las firmaba el apóstol Pablo. Entonces, debemos entender que la carta de la Odisea no aparece entre el canon bíblico. Y si usted quiere más o menos indagar, investigar, usted va a encontrar una carta que anda en el internet, por ahí aparece. Pero las mismas personas que han estudiado dicha carta, dice de que simplemente es una copia y quisieron incluirla viendo que aquí estaba esta carta perdida, la carta a la Odisea, que nadie sabe dónde está. Y la carta que allí circula es posterior al tiempo de Pablo. Entonces es necesario, hermano, de que, pues si usted quiere saber un poco más, indague un poco más, investigue, quiere leer esa carta, léala. Es como el Evangelio de Judas. Dios me permitió leer el Evangelio, la traducción del Evangelio de Judas, y ahí mismo dice que es más o menos del año 300 después de Cristo. Y de acuerdo a la historia bíblica, pues Judas murió antes. Por cierto, vamos a hacer un video más adelante acerca de la muerte de Judas. Realmente cómo murió, se ahorcó o qué, porque en un texto dice que se ahorcó y otro texto dice de que se destripó y se le salieron las entrañas. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora decíamos, la carta de la Odisea, la carta perdida de Pablo, la cual no se encuentra en el canon bíblico. Vuelvo a repetirle, algunas versiones antiguas como la Vulgata latina tienen la carta de Laodicenses, pero
vuelvo a repetirle, allí dice mismo que es posterior al tiempo de Pablo. Posiblemente alguien copió algo de esa carta. O otros dicen de que la han leído también, que simplemente es una copia de los Efesios, la carta a los Efesios. Otro que dicen que es una copia o un resumen de las cartas de Pablo. Si usted quiere leerla, búsquela en internet, la va a encontrar, pero de una vez le digo, no asegure que esa es, porque no hay evidencia suficiente, porque si hubiese habido la evidencia suficiente, hubiese sido agregada al canon bíblico. Entonces, brevemente, nos quedamos con la curiosidad, solo sabemos que a través de lo que dice Colosenses 4:16, sí existió una carta a la iglesia, la Odisea. Que no la tenemos, no la tenemos, pero ahí está mencionada. Y la carta que circula en las redes no se le atribuye a Pablo, aunque allí dice que sí es Pablo, allí dice, se llama Pablo y dice que antes se llamaba Saulo y todos los detalles, pero hay muchas cosas que nos dejan más en duda. Hermano, siempre nuestro propósito es dejarle a usted esas inquietudes para que usted haga sus propias investigaciones. Hoy sí hemos quedado con mucha inquietud para que usted siga indagando. Y recuérdese, soy su hermano y amigo Juan José Rodríguez y les deseo la paz de Cristo y muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.